Esa voz, los reinos del mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Viene el momento cuando el Señor los va a tener. En el presente momento hay un usurpador que los tiene, pero el Señor va a recibir esos reinos legítimamente. En el tiempo de la gran tribulación van a llegar a ser de Él, y Él prefirió esperar. Él rechazó la oferta del mundo, esa oferta atractiva, la rechazó. Él esperó el momento. Y aún en la tercera, cuando Él sugiere al Señor que se eche abajo, no fue allá en el monte, en el campo, una parte alta que el diablo le llevó al pináculo del templo. Entonces es evidente que él quería que el Señor, al echarse abajo y ser recogido por los ángeles, estuviera allí en el templo, pues a la vista de todos, se manifestara. No sé si el diablo tenía en mente lo que dice en Malaquías capítulo 3. Vendrá súbitamente a su templo el Señor. Eso va a llegar el momento cuando el Señor va a venir súbitamente a su templo, pero ese no era el momento. Y el Señor prefirió esperar el momento de la voluntad de Dios. Entonces esa es una lección para nosotros. El diablo siempre va a querer tentarnos, adelantarnos a los propósitos de Dios, pero es mejor esperar, mucho mejor esperar. Pero también en cada caso se estaba poniendo a prueba una prioridad en la vida del hombre perfecto, y eso tiene que ver con nosotros también. En la primera tentación, la pregunta es: ¿la comida o la palabra? ¿Cuál es más importante? Para el Señor la palabra era más importante. Y para mí, es interesante que esta cita del Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, tiene que ver con el maná. Dios dice en el Deuteronomio 8, donde el Señor cita aquí, que Dios les dio el maná para que ellos supieran que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. O sea que aún en el Antiguo Testamento hay un versículo muy claro que indica que el maná, aunque era algo material para llenar el estómago, tenía una lección espiritual, representaba lo que sale de la boca de Dios, su palabra. Entonces es muy claro que el maná es una figura, aparte de la persona de Cristo, es una figura de la palabra de Dios, necesaria para nuestra vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para el Señor la palabra era más importante que la comida. Gracias al Señor que eso es algo que se ve muchas veces en la vida de nuestros hermanos y hermanas. ¿Cuántos no prefieren ir al culto que quedarse en la casa porque llegó la hora de la cena? La palabra de Dios es más importante para ellos. ¿Cuál es la prioridad en su vida, querido hermano, querida hermana? La palabra de Dios debe ser la prioridad. Primero la palabra. Eso es lo más importante. Pero también en la segunda tentación, la pregunta sería: ¿Dios o el mundo? El diablo dijo: si tú postrado me adorares. El diablo quería la adoración, pero el Señor le respondió: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿Cuál es el objeto de nuestros afectos? ¿Cuál es la prioridad? ¿Quién es el que está entronado en nuestro corazón? ¿Qué es lo que queremos más, el mundo o el Señor? Lo predicamos en el Evangelio. Le aseguramos al pobre pecador que no puede tener las dos cosas. Usted no puede tener el mundo y al Señor a la misma vez. No se puede, tiene que decidir. Pero ahora que somos creyentes queremos tener un poquito de los dos a la misma vez. Queremos tener un poquito del mundo y tener al Señor también. Pero vamos a decirnos a nosotros lo que decimos a los inconversos: no se puede. El diablo quería que el Señor aceptara su oferta, pero el Señor dice: al Señor tu Dios adorarás.
Y en la tercera se podría hacer la pregunta, ¿cuál voluntad? ¿La mía, la de Dios o la mía? ¿Cuál es la prioridad? ¿Lo que yo quiero o lo que el Señor quiere para mí? A veces, bueno, está sin decirlo que lo que queremos es la voluntad del Señor, por supuesto. Pero muy adentro el corazón es engañoso. Yo no estoy muy de acuerdo con ese pensamiento de algunos que, bueno, yo voy a buscar un versículo. Yo voy a pedir al Señor que me dé un versículo. Y entonces viene, el Señor me dio un versículo. Eso es muy peligroso. Uno debe guiarse por toda la palabra de Dios y los principios allí. Pero cuando uno va buscando en la Biblia un versículo, el corazón es engañoso. Uno quiere ir a tal parte, muy rápidamente el ojo le cae a un versículo que le dice, vaya. Es el versículo que yo quería. El Señor me dio un versículo, vaya. Así no se busca la voluntad del Señor, hermanos. Se tiene que tomar en cuenta toda la palabra de Dios en lo que Él nos enseña a nosotros. Pero el tiempo ya se ha acabado. En cada una de estas tentaciones el Señor nos enseña cómo vencer. Además de ser lleno del Espíritu Santo, como dice el versículo 1, Él estaba lleno de la palabra de Dios. Y las dos cosas se conectan en Efesios y Colosenses, en pasajes paralelos. En Efesios dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y en el pasaje paralelo en Colosenses dice, la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Las dos cosas van juntas. Lleno del Espíritu y lleno de la palabra. Todo creyente tiene el Espíritu. Espero que todos estemos claros con esto. Ya lo hemos oído en la conferencia. Si uno no tiene el Espíritu, no es creyente. Todo creyente tiene el Espíritu Santo morando en sí. Pero no todo creyente está lleno del Espíritu. Tiene el Espíritu, pero no todo creyente está lleno del Espíritu. El Señor sí estaba lleno del Espíritu en todo momento. Pero muchas veces nosotros no. Por el descuido espiritual, por no llenarnos con la palabra, por no querer someternos a la voluntad del Señor, el Espíritu no tiene libertad en nuestras vidas, no estamos llenos del Espíritu. Pero el Señor estaba tanto lleno del Espíritu como lleno de la palabra. Y esa es la manera de ganar la victoria, hermanos. Estar lleno del Espíritu, dejar que el Espíritu tenga un perfecto control de mi vida. Está lleno de la palabra. El Señor citó la palabra de Dios 3 veces con eficacia, usando como la espada del Espíritu. Cada vez dándole en el clavo, dándole al diablo por donde tenía que darle con la palabra de Dios. El Señor nos ayude a usar la palabra así. Aun cuando el diablo citó la Escritura, le dijo al Señor, escrito está. El Señor le dijo, escrito está también. Uno no puede tomar una escritura, aislarla del resto de la Biblia. Y bueno, yo me guío por esto, pero lo demás no. No, escrito está también. Uno tiene que tomar toda la palabra de Dios en conjunto, porque la Biblia no se contradice. Si yo estoy entendiendo una porción de la Biblia y esa forma de entenderlo se contradice en otra parte, no lo estoy entendiendo bien, porque la palabra de Dios no se contradice. Escrito está también, dijo el Señor. Pero el diablo se fue. Pero dice, se apartó de él por un tiempo. Esa es la astucia del enemigo. Él fue derrotado, pero volvió otra vez. Él había animado al Señor a cuidarse, a convertir el pan, las piedras en pan para comer. Él volvió después y por medio de Pedro dijo, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Volvió con la misma táctica, usando Pedro en esa ocasión. Él había rechazado la oferta del diablo. El Señor había rechazado la oferta del diablo, ofreciéndole el mundo. Pero el diablo vino otra vez cuando el Señor multiplicó los panes. Y dice que querían venir y apoderarse de él y hacerle rey. ¡Qué oportunidad! El Señor se fue. Otra vez el diablo fue derrotado.
Y aquí en esta ocasión el diablo quería que Él se manifestara, que Él se desplegara, que entrara al templo delante de todos, recogido por los ángeles. Que eso apelaba al orgullo, si Él hubiera tenido, Él no tenía orgullo. Pero el diablo volvió otra vez con la misma táctica. Los hermanos, según la carne del Señor Jesucristo, le dijeron: ¿por qué no sube a la fiesta? El que se quiere dar a conocer, no se queda en secreto, manifiéstate al mundo. El Señor dijo: mi tiempo no ha llegado. ¿No ve? El diablo regresa con las mismas cosas. Y nosotros, el Señor no, pero nosotros sí. La primera vez le ganamos la victoria. La segunda vez que viene con la misma caemos. Que el Señor nos ayude y que Él bendiga su palabra.